Caballos calculadores. El caso más famoso de un animal calculador es el de Clever Hans, un caballo alemán de principios del siglo XX, de principios del siglo XX. Hans era un semental joven ruso adquirido en 1900 por Willem von Osten, quien durante mucho tiempo había estado obsesionado con la idea de que los animales, si se educaban adecuadamente, podían desarrollar un grado de inteligencia similar al de los humanos. Después de varios fracasos con otros animales, descubrió a Hans, quien resultó ser un alumno ideal. A ver, en la imagen. Clever Hans, el inteligente Hans, se somete a un examen científico de matemáticas con el profesor C. G. Schilling. Von Osten comenzó con filas de hasta 9 bolos, diciendo en voz alta el número de bolos en la fila, enseñando así al caballo a reconocer los números y a asociarlos con las palabras 1, 2, 3, etc. Luego reemplazó los bolos con números escritos en una pizarra. Cuando Hans se familiarizó con estos, von Osten lo introdujo a las matemáticas elementales y pronto el caballo estaba haciendo sumas simples seguidas de cálculos más avanzados con raíces cuadradas con raíces cuadradas y cúbicas. Uno de los primeros investigadores, el profesor Claparede, quien pasó varias semanas poniendo a prueba sus habilidades matemáticas, escribió Uno de sus primeros investigadores, el profesor Claparede, quien pasó varias semanas poniendo a Hans a prueba sus habilidades matemáticas, escribió en los Archives de Psychologie de Geneva que Hans no solo sabía hacer sumas, sabía leer y en música podía distinguir los sonidos armoniosos de los disonantes. También tenía una memoria extraordinaria, podía decir la fecha de cada día de la semana. En resumen, su desempeño estaba a la altura de un escolar inteligente de 14 años. En respuesta a las demandas de un público entusiasta, Clever Hans fue sometido a investigación por un comité creado para tal fin. Estaba formado por profesores de psicología, fisiología y zoología, algunos oficiales de caballería, un médico. Estaba formado por profesores de psicología, fisiología y zoología, algunos Estaba formado por profesores de psicología, fisiología y zoología, algunos profesores de caballería, un médico, varios veterinarios y un director de circo. Durante 5 semanas estudiaron e interrogaron al caballo e hicieron todo lo posible por pillar a Von Osten en algún engaño. Pero incluso con su entrenador fuera de la habitación, Clever Hans continuó calculando y dando respuestas con la misma facilidad. Los miembros del comité se retiraron entonces para redactar su informe y todos afirmaron que Hans se había desempeñado tan bien como se había afirmado y que no habían detectado ningún engaño. Este resultado positivo no satisfizo a los críticos de Von Osten, varios de los cuales habían declarado por escrito que la pareja era un fraude. Entre los acusadores se encontraba un eminente académico, Oskar Fuchs, de la Escuela de Psicología de Berlín. Aunque notablemente prejuicioso en el asunto, se le consideró la persona más adecuada para llevar a cabo una nueva investigación sobre el maravilloso caballo. Tras ello, publicó en 1908 un voluminoso informe en forma de libro, Der kluge Hans, el astuto Hans, en el que refutaba con dureza todas las afirmaciones de Von Osten. Según Funks, el caballo desconocía por completo las cifras y las letras, era totalmente incapaz de contar, leer y calcular, y sus habilidades se limitaban a reconocer sonidos o movimientos leves y apenas perceptibles de su, y sus habilidades se limitaban a reconocer sonidos o movimientos leves y apenas perceptibles de su entrenador o de otra persona. El informe era justo lo que muchos deseaban. Fue ampliamente aclamado y Hans y su dueño se convirtieron en blanco del escarnio público. Von Osten protestó, pero pocos lo tomaron en serio y murió amargado al año siguiente.
Hans, sin embargo, sobrevivió e hizo mucho para restaurar la reputación de su difunto amo. Von Osten lo había dejado en herencia a un comprensivo hombre de negocios, Karl Krall de Elberfeld. Krall tenía sus propias ideas sobre la educación animal. A diferencia de von Osten, que había sido impulsivo e irritable, fue infinitamente paciente con su alumno y bajo su amable instrucción las habilidades de Hans mejoraron. Krall luego añadió a su establo 2 sementales más, Muhammad y Zarif, y comenzó a enseñarles. Muhammad en particular progresó rápidamente aprendiendo la suma y la resta y el significado de los signos más y menos, todo en 2 semanas. Zarif fue casi igual de rápido y ambos caballos tardaron solo unos meses en comprender los rudimentos de las matemáticas antes de pasar a la ortografía y al lenguaje de señas, y al lenguaje de señas para indicar y al lenguaje de señas. Para indicar números se les había enseñado a golpear unidades con la pezuña derecha y decenas con la izquierda. Krall ideó un sistema de códigos en el que las letras y los sonidos se representaban de manera similar mediante un cierto número de golpes con cada pezuña. Una descripción completa del método se da en el libro de Krall, De Kende Tiere, Animales Pensantes, publicado en 1912. A ver, veamos la imagen. Willem von Osten, el brillante entrenador de animales que emprendió la educación de Hans a principios del siglo pasado. Después de haber adquirido y educado a varios caballos más, incluyendo un pony Shetland, Hansen, y un caballo ciego llamado Berto, Krall estaba listo para abrir sus establos a la inspección de los científicos. Individualmente y en grupos, distinguidos profesores de toda Europa convergieron en Elberfeld. Krall y su personal se ausentaron, dejando a los inspectores trabajar solos con los caballos, dándoles todas las oportunidades para juzgar si había algún truco o no. Fueron unánimes al concluir que las críticas de Funks contra von Osten no podían aplicarse a los caballos de Krall. Para asegurarse de que los animales no recibieran señales físicas, los científicos organizaron pruebas con mirillas, retirándose del establo para observar a los caballos a través de pequeños agujeros acristalados. En estas condiciones, los caballos se desempeñaron tan bien como siempre. Calcular la raíz cuadrada de 1.874.161 era típico de los problemas planteados por los profesores Mackenzie de Génova y Assagioli de Florencia. La pregunta se escribió en una pizarra y los investigadores salieron al patio y miraron por las rendijas de la puerta de la casa de Mohammed. La puerta del establo de Mohammed, mientras él golpeaba con sus cascos la respuesta correcta, 1369. También se les hicieron preguntas cuyas respuestas los investigadores desconocían. Un comité encabezado por el doctor Haenel le pidió a Muhammad que diera la raíz cuarta de 7.890.481. Rápidamente respondió 53, lo que resultó ser correcto. Incluso el caballo ciego, Berto, que obviamente no podía recibir señales visuales, fue capaz de resolver problemas matemáticos más simples. Además, habiendo aprendido un lenguaje de señas, los caballos a veces hacían comentarios espontáneos. En una ocasión, durante una larga indagación por parte del profesor Claparede, Zarif dejó de trabajar repentinamente y luego golpeó la palabra cansado, seguida de dolor en la pierna. También le contó a Krall cuando Hansen fue golpeado por un mozo de cuadra. Frank Edwards en Strangers of All. Frank Edwards en en Strangest of All de 1956 cita al Dr. Schweller y al Dr. Gerke sobre un episodio conmovedor que relataron durante sus experimentos con los caballos. Le preguntaron a Mohammed por qué no intentaba hablar en lugar de patear con su casco. El animal pareció intentar articular. Luego golpeó la frase "no tengo buena voz". El doctor
Gerke intentó mostrarle cómo debía abrir la boca antes de hablar y Mohammed demostró que lo entendía haciendo la señal "abre la boca". Sin embargo, el habla humana estaba más allá de su alcance. Luego le preguntaron a Zarif cómo se comunicaba con Mohammed. Con la boca, respondió. ¿Por qué no nos dices con la boca, Zarif? Preguntaron los científicos. Porque yo no tengo voz, señaló el semental. El trágico destino de los caballos de Elberfeld fue que fueron llamados al servicio en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Ninguno de ellos sobrevivió. Los métodos de entrenamiento de Karl Kral tuvieron muchos seguidores, incluidos varios dueños de perros. Sin embargo, los científicos se interesaron menos en el fenómeno para el cual no pudieron encontrar una explicación aceptable y las investigaciones modernas de animales inteligentes se han dejado principalmente a los investigadores en percepción extrasensorial, telepatía y similares. En el caso del caballo maravilloso moderno más conocido, Lady de Richmond, Virginia, nuestras fuentes son artículos de periódicos y revistas en lugar de informes científicos. Lady o Lady Wonder era una yegua de aspecto destartalado que vivió durante unos 33 años en un establo destartalado cerca de la carretera entre Richmond y Petersburg, hasta su muerte en 1957. Sus dueños eran el señor y la señora C. D. Fonda, descritos como personas sencillas y temerosas de Dios que no tenían ningún interés en explorar, que no tenían ningún interés que no tenían ningún interés en explotar a Lady. A pesar de su pobreza, rechazaban constantemente grandes ofertas de empresarios y agentes de Hollywood. A pesar de su pobreza, rechazaban constantemente grandes ofertas de empresarios y agentes de Hollywood. Creían que la mayoría de los animales podrían hacer lo mismo que Lady si la gente se molestara en enseñarles. En el establo de Lady había un artilugio de madera con un teclado con letras, como una gran máquina de escribir. Cuando Lady presionaba una de las teclas con la nariz, la letra se levantaba. De esta manera, Lady respondía a las preguntas que le hacían los visitantes. En lugar de acosarla con preguntas matemáticas, la gente de Virginia trataba a Lady como una especie de oráculo o mujer sabia. Se le pedía que predijera el clima, se le pedía que predijera el clima, los resultados de los eventos deportivos y los ganadores de las elecciones, los resultados de los eventos deportivos y los resultados de los eventos deportivos y los ganadores de las elecciones, que localizara objetos perdidos, propiedad y para recetar medicamentos para enfermedades. En varias ocasiones, detalles proporcionados en el National Enquirer el 31 de octubre de 1978, el Departamento de Policía la contrató para ayudar a encontrar personas desaparecidas. En todas estas tareas logró un alto índice de éxito. Inevitablemente su leyenda se volvió exagerada y muchas de las historias que se cuentan sobre ella no pueden ser autenticadas, pero fue examinada a lo largo de su carrera por académicos y científicos de diversas disciplinas. El Dr. J. B. Rhine de la Universidad de Duke describe en su libro New World of the Mind de 1953 los estudios de Lady realizados por él mismo y su esposa entre 1927 y 1929 y por otros científicos entre 1952 y 53. Concluyó que Lady tenía una notable capacidad para leer la mente de las personas. En el caso de Lady nunca hubo ninguna sospecha de fraude. Se la podía ver operando su teclado sin ninguna pista de sus dueños. Sus mensajes tenían sentido y cuando se relacionaban con eventos futuros a menudo se demostraban correctos. Se registra que nombró con precisión a Roosevelt y Truman como ganadores en sus respectivas campañas electorales y dio otras pruebas de precisión política. También se dice que los funcionarios del hipódromo persuadieron a sus dueños para que impidieran que la gente le pidiera a Lady que predijera los resultados. Cuando se trataba de responder preguntas sobre la vida privada de las personas, Lady, como muchas sibilas antes que ella, a menudo se consideraba demasiado precisa y dada a una honestidad excesiva.
A menudo se consideraba demasiado precisa y dada a una honestidad excesiva. Los visitantes atendidos por sus esposas, esposos u otras relaciones íntimas pedían detalles de los primeros momentos de sus vidas y Lady mencionaba escándalos o tragedias del pasado que creían olvidados por todos menos por ellos mismos. Mucha gente salía de su establo con la cara roja o llorando y acusaban a sus dueños de tratar con el diablo, olvidando que nadie les había pedido que consultaran al caballo en primer lugar. Un problema para los investigadores científicos del fenómeno del animal inteligente es que cualquier alternativa a la aceptación directa de los poderes del animal como la telepatía y la posesión demoníaca es en sí misma poco científica. Este problema fue afrontado honestamente por el mayor experto en inteligencia animal de la época, el profesor Ziegler de Stuttgart. Tras un prolongado estudio de los caballos de Elberfeld, continuó su trabajo con un perro llamado Rolf. Finalmente declaró su completa creencia en la capacidad del animal. Ahora me ha asegurado de que los caballos de Elberfeld son genuinamente capaces de leer y calcular por sus propios poderes de razonamiento. Considero que es mi deber como científico respaldar las afirmaciones hechas para estos experimentos. Las afirmaciones hechas Considero que es mi deber como científico respaldar las afirmaciones hechas para estos experimentos de palabra y pluma, aunque no me oculto la dificultad que existe para dar a conocer a la ciencia de aunque no me oculto la dificultad que existe para dar a conocer, aunque no me oculto la dificultad que existe para dar a conocer a la ciencia descubrimientos que contradicen las opiniones acertadas. A ver, la imagen. Lady Wonder, el caballo parlante de Richmond, Virginia. Al presionar las teclas apropiadas de su máquina de escribir con su nariz, respondía preguntas, deletreaba mensajes y predecía eventos futuros. Muy bueno. No existe una única teoría sobre animales educados que explique todos los casos. Los principales contendientes en este campo son que los animales realmente piensan, calculan y se comunican como se afirma, que responden a señales de sus entrenadores u otras personas, que leen la mente de quienes les preguntan, que tienen que tienen poderes mediúmnicos como oráculos y transmiten mensajes e información del mundo espiritual, mm, que tienen poderes mediúmnicos como oráculos y transmiten mensajes de información del mundo espiritual. La primera de estas teorías se les impuso a Ziegler y a muchos otros investigadores científicos por su incapacidad para explicar los fenómenos de otra manera. Pero incluso aquellos que se inclinaban por esa teoría, han admitido dudas debido a ciertas anomalías repetidas en el rendimiento de los animales. Se descubrió que varios animales evaluados tenían una mayor tasa de éxito con preguntas matemáticas complicadas que involucraban raíces cúbicas y similares que con problemas bastante simples. Los investigadores alemanes observaron a menudo que cuanto más inteligente era el que preguntaba, mejor les iba a los animales. Además, existe una tendencia repetida en estos animales a confundir sus números dando 15 por 51, etc. Los caballos a veces daban una respuesta incorrecta a una pregunta y cuando se les hacía una segunda pregunta respondían con la respuesta correcta a la primera. Muchos escritores han citado excentricidades como estas como evidencia de que los animales no eran sus propios agentes y no entendían el significado de sus propias comunicaciones. Dado que la teoría de las señales visibles no funciona en el caso del caballo ciego Dado que la teoría de las señales visibles no funciona en el caso del caballo ciego Berto ni en el de los animales estudiados mediante métodos de ojo de cerradura, los escépticos han recurrido a la noción de sonidos leves e inconscientes como los producidos por los cambios en los ritmos respiratorios o los latidos del corazón de los espectadores que indican a un animal entrenado el momento de dejar de contar.
Sin duda, los animales tienen sentidos más agudos que la may- Sin duda, los animales tienen sentidos más agudos que la mayoría de las personas, pero una de las dificultades con la teoría de las señales leves es que no explica los casos de animales que responden a preguntas espontáneas con respuestas previamente desconocidas. Además, cuando las supuestas señales son tan leves como los latidos del corazón, la teoría comienza a fusionarse con una de sus rivales, la telepatía. Los entrenadores de animales inteligentes para exhibiciones públicas a menudo los han presentado como lectores de mentes psíquicos, lo que confunde el asunto. La mayoría de los naturalistas o dueños de mascotas reconoce alguna forma de telepatía entre animales o entre animales y personas. En los casos descritos aquí, la dirección mental es más atractiva que la dirección mental es la más atractiva de las explicaciones generales. Sin embargo, una vez más, no supera la prueba de las respuestas desconocidas. La ventaja aquí pasa a los espiritistas porque si un animal actúa como un medium espiritual, no importa si quien le pregunta sabe la respuesta al problema que plantea. Los espiritistas comparan la pata o pezuña con la Los espiritistas comparan la pata o pezuña con la que los animales se comunican al contar con el péndulo oscilante o el golpeteo de la pata de una silla en las sesiones psíquicas. También señalan el estado de trance que se reporta en muchos animales dando sus conteos y cálculos. Nosotros mismos no somos especialmente adictos a ninguna de estas teorías, aunque reconocemos virtudes en todas ellas. La función real de muchos animales inteligentes como Lady Wonder ha sido similar a la de los oráculos que nadie ha explicado jamás, donde los científicos modernos están tan desconcertados como los antiguos por tales cosas, no nos importa entrometernos con opiniones. Abducciones por aves. En lo alto de un desolado risco sobre Saint-Maurice en los Alpes franceses en 1950, un guía de montaña suizo encontró el esqueleto de un niño. Los registros identificados como los de un niño de 4 años que había desaparecido de un pueblo cercano 3 años antes. Los restos fueron identificados como los de un niño de 4 años que había desaparecido de un pueblo cercano 3 años antes. No había forma de que el niño pudiera haber subido hasta ahí, por lo que se aceptó ampliamente que debió haber sido llevado a la cornisa por un águila gigante. Las historias de aves gigantes que secuestran humanos ya eran antiguas cuando Heródoto escuchó una de los sacerdotes de Egipto. Tales relatos se han incorporado a la mitología y al folclore de muchas naciones. La abducción de Ganimedes por Júpiter en forma de águila, de Rug de Simbad, el Rug de Simbad, el divino Garuda de los hindúes y los cuentos fantásticos de los hombres de las montañas de Ozark. Sin embargo, hasta donde podemos descubrir, nadie ha realizado todavía ningún estudio o recopilación de secuestros de aves y existe una gran resistencia entre los pensadores ortodoxos a tales y existe una gran resistencia entre los pensadores ortodoxos a tales relatos. La mayoría de los ornitólogos creen que las aves grandes, como las águilas y los cóndores, no pueden cargar más que su propio peso, alrededor de 5,5 kilos, lo que limita su carga a un pequeño cordero o posiblemente un bebé recién nacido. Ha habido intentos de demostrar científicamente que las historias de niños llevados en vuelo sobre las alas de las águilas son improbables, si no imposibles. Una de estas pruebas de la capacidad de carga de varias águilas se escribió en 1940 en la revista Nature. Una águila real domesticada fue llevada a una plataforma elevada y se le ataron varios pesos a sus patas. Luego fue lanzada al aire. Se descubrió que cuando cada pata se cargaba con un peso de 1,8 kilos, el ave apenas podía volar. Por otro lado, en todo el mundo, leñadores, montañeros y agricultores
Han sostenido que las águilas grandes atacan cualquier cosa que se mueva independientemente de su tamaño y en su frenesí a menudo logran levantar animales prohibidos por los ornitólogos. Louis B. Cummings, en I Was a Headhunter de 1941, dice que una vez vio a una gran águila sudamericana llevarse a un ciervo a medio crecer que, según él, pesaba al menos 16 kilos. El naturalista francés F. A. Pouchet relata un caso famoso en su enciclopedia El Universo de 1870. El incidente tuvo lugar en Valais, en los Alpes franceses, en 1838, donde una niña de 5 años llamada Marie Deleix estaba jugando con una amiga en la ladera de una montaña. De repente un águila se abalanzó sobre ella y se la llevó a pesar de los gritos y la presencia de sus crías. No, y se la llevó a pesar de los gritos y la presencia de su joven amiga. Unos campesinos, al oír los gritos, acudieron al lugar, pero buscaron en vano a la niña. Solo encontraron uno de sus zapatos al borde de un precipicio. No fue hasta 2 meses después que un pastor descubrió el cadáver de Mary Deleix, terriblemente mutilado, tendido sobre una roca a media legua de donde la habían sacado. Aquí está la imagen. La abducción fatal de Mary Deleix por un águila alpina en 1838, ilustrado unos 30 años después del incidente. No todos los casos terminan de forma tan trágica, pero los supervivientes tienen sus propios problemas para afrontar el encuentro repentino, aterrador e indeseado, como demuestra el caso de Marron Lowe, de 10 años. En la mañana del 25 de julio de 1977 estaba jugando en el patio de su casa en Lawndale, Illinois. Sus padres y dos amigos que trabajaban en los alrededores oyeron los gritos aterrorizados de Marlon y miraron a su alrededor para ver dos enormes pájaros amenazando al niño. Mientras observaban, uno se abalanzó y clavando sus garras en la ropa del niño, lo llevó de 7.6 a 9 metros a unos 90 centímetros del suelo antes de dejarlo caer. Los testigos dijeron que los pájaros oscuros eran como buitres gigantescos, con picos enroscados, bandas blancas alrededor de sus eran como buitres gigantescos con picos enroscados, bandas blancas alrededor de sus largos cuellos y una envergadura de unos 2.4 metros. Y Jake Lowe, ¿eh? Ruth y Jake Lowe, los padres de Marlowe, sintieron que las aves se parecían a cóndores, una impresión que se confirmó más tarde cuando hojearon un libro sobre vida silvestre. Un portavoz de la Sociedad Nacional Audubon dijo a los medios que los únicos cóndores conocidos en los Estados Unidos estaban confinados a una colonia. Estaban confinados a una colonia en California. Un portavoz de la Sociedad Nacional Audubon dijo a los medios que los únicos cóndores conocidos en Estados Unidos estaban confinados estaban confinados a una colonia menguante en California, a 2.400 kilómetros al oeste. Sugirió que los Lowe habían visto por error halcones, habían visto por error
habían visto por error halcones, búhos cornudos o incluso buitres pavo, que eran más conocidos en el medio oeste. Los guardabosques locales mostraron poca inclinación a creerles a los Lowe y fueron presionados para que cambiaran su historia. Cuando se mantuvieron firmes en su testimonio, se sugirió crudamente que estaban mintiendo o lo que realmente habían visto era simplemente al niño corriendo con el ave atacándolo por la espalda. Los testigos, sin embargo, reafirmaron su historia. Reafirmaron su historia a Jerry Coleman en 1977 y a su hermano Loren en 1979. Los Coleman descubrieron que la familia Lowe se había amargado por las reacciones de las autoridades locales y sus vecinos. Cuando el suceso se publicó en los periódicos, empezaron a recibir notas anónimas y llamadas telefónicas y dejaron aves muertas en su porche. El más afectado fue el joven Marlon, que tuvo que lidiar con pesadillas y acoso escolar. Durante semanas después del suceso, su cabello, naturalmente rojo, creció de un gris incoloro en las raíces. Ruth Lowe culpó a la conmoción del ataque del ave. Como para confundir aún más a los expertos, se siguieron viendo grandes aves no identificadas en los cielos de Illinois. Al año siguiente, un granjero de Lincoln vio a una arrebatar dos lechones que pesaban alrededor de 9 kilos cada uno, mientras que un camionero a 16 kilómetros de Lawndale vio a una intentar levantar un lechón grande sin éxito. Las historias de secuestros de abducciones de bebés son más comunes de lo que los expertos en aves consideran cómodo. Lee Wilson, escribiendo en el London Evening News el 4 de noviembre de 1978, menciona 3 casos de Oriente Medio. En 2 de ellos, las águilas se llevaban a las crías de las orillas de los ríos mientras sus madres lavaban la ropa. Uno en uno en Ainasia, sur de Anatolia, en junio de 1937, y el otro en Damasco, Siria, en, fe- en febrero de 1953. El tercer caso fue el de un niño de 7 años en Anatolia Central que fue abducido mientras intentaba tontamente investigar un nido. El problema de determinar la exactitud de tales historias es perenne. En su Historia de la Tierra y la Naturaleza Animada, 1774, Oliver Goldsmith observó cómo se cuentan muchos cuentos maravillosos sobre águilas y apenas hay una parroquia en Escocia en la que, si la tradición es correcta, no se hayan llevado un niño. Según la creencia popular, el águila transportó a uno desde la isla de Harris hasta Skye a lo largo de unas 20 millas, pero como se cree con la misma firmeza en acontecimientos aún más maravillosos, no se puede depositar ninguna confianza en tales relatos. A ver qué dice la imagen. Esta notable fotografía de un intento de secuestro aviar en curso fue tomada en la playa de Hampton, Nuevo Hampshire, el 21 de agosto de 2001. Kyla Finn, de 3 años, en la foto, y su familia habían conducido a este pequeño pueblo de la costa atlántica desde Albany, Nueva York. Desafortunadamente para ella, un águila calva con una envergadura de 1.8 metros había estado persiguiendo a la gente en la playa durante 5 días cuando intentó volar con ella. El padre de Kyla logró ahuyentar al ave. Kyla estaba asustada y ligeramente herida, pero no necesitó atención médica. El águila fue capturada al día siguiente después de haber volado por la costa hasta Salisbury, Massachusetts. Afortunadamente existen historias similares de fuentes respetables que están más cerca de nosotros en el tiempo. Por ejemplo, en los siguientes ejemplos por ejemplo, los siguientes ejemplos nos los envió Dwight Wallen, un corresponsal en el área de las cataratas del Niágara, a quien le encanta buscar en los archivos de los periódicos locales. En septiembre de 1885, un niño de 10 años fue atacado y llevado a través de una carretera cerca de Eufemia, Ontario, por lo que se describió como el águila calva más grande jamás vista en la zona. 5 semanas después, otra águila calva se llevó al niño de 2 años
de un granjero en las afueras de Montreal. No, no. 5 semanas después, otra águila calva se llevó al hijo de 2 años de un granjero en las afueras de Montreal, donde el primer niño, donde el primer niño tuvo la suerte de escapar. El segundo fue devorado parcialmente por el águila en el tejado de un granero a 1 milla de distancia antes de que un grupo armado pudiera rescatarlo. Más recientemente, en agosto de 1924, cerca de Chatham, también en Ontario, un águila con una envergadura de 2,5 metros logró levantar a Fred Cunningham, de 14 años y 44 kilos. La ropa del muchacho cedió antes de que pudiera elevarse 1,5 metros. En la continua lucha, el ave fue empujada contra un valle y murió a manos de los hombres que acudieron en su ayuda. Cuando Roger Caras trata sobre estos criminales emplumados en su libro Dangerous to Man de 1964, es para expresar su incredulidad convencional en ellos. Sin embargo, incluye una curiosa nota a pie de página que hace referencia a su correspondencia con el naturalista estadounidense Doug Storer sobre un incidente en Noruega en la década de 1930. Caras describe Caras escribe: "Aparentemente un águila muy grande atacó a una niña muy pequeña de 7 años y se topó con una poderosa corriente ascendente en el momento justo. El señor Stoner, el señor Storer reunió una impresionante colección de documentos y sus pruebas serían difíciles de refutar. De hecho, la niña Svanhild Hansen solo tenía 4 años en ese momento y un relato completo de su secuestro y recuperación exitosa, interpretado por la comunidad local como una señal de la providencia de Dios, se encuentra en un libro noruego titulado Ornerovet de 1960 de Steiner Hunesvat". A ver qué dice la imagen. En su libro Animales asombrosos pero ciertos, Doug Storer cuenta el caso de Svanhild Hansen, quien siendo una niña de 4 años estaba jugando en el patio de la granja de sus padres, no lejos de Trondheim, cuando fue secuestrada por un águila enorme. Aquí se la ve con su esposo, un águila. Aquí se la ve con su esposo, un águila disecada y el vestido que llevaba ese fatídico día, y el vestido que llevaba ese fatídico día con los desgarros hechos por las garras de su secuestrador. A ver, bueno, en julio de 1932, la pequeña Svanhild estaba jugando en el patio de la granja de sus padres en el pueblo de Leka, no lejos de Trondheim, cuando una enorme águila se abalanzó sobre ella. El ave no pudo levantar a la niña hasta su nido, pero logró transportarla durante más de 1 milla hasta el final del viaje, donde la dejó caer sobre una cornisa alta. Los rescatistas, atraídos al lugar por los círculos del águila sobre sus cabezas, encontraron a la niña dormida, ilesa, excepto por la cara manchada de lágrimas y algunos arañazos. Para Caras y otros naturalistas, esta historia se hace más aceptable por el hecho de que el ave podría haber chocado con una corriente de aire ascendente en el momento adecuado. Todo es muy sorprendente, escribe Caras casi a regañadientes, pero parecería que este caso, pero parecería que es un caso que debe aceptarse por el momento al menos. Una calificación similar impresa aparece en la tercera edición del siempre popular Nature Parade de 1947 de Frank Lane. Después de plantear la objeción estándar de los ornitólogos, Lane añade: "Un corresponsal me escribió después de leer este pasaje en la primera edición de este libro y me dio testimonio de cómo una niña en Irlanda fue llevada a través del río Kenmare por un águila real y arrojada al otro lado. Cuando creció tenía una cojera distintiva como resultado de su experiencia, literalmente espeluznante. Incluso cuando descendemos y rescatamos estos cuentos de la oscuridad, somos conscientes de otra dimensión,
el significado que comparten con otros fenómenos arquetípicos. La imagen del alma humana llevada en alto por una fuerza abrumadora que es más que humana en su vigor y precisión, es la que expresan poetas y místicos de todo el mundo. Como símbolo de transformación, el rapto por un animal totémico tiene un gran tiene un gran significado mágico en las sociedades tradicionales, particularmente para la iniciación de los chamanes. Una persona sometida a una levitación misteriosa por cualquier agente es, es considerada que ha mostrado poderes mediúmicos o chamánicos latentes o que ha sido seleccionados de alguna manera misteriosa. En su estudio sobre el chamanismo japonés de Catalpa Hall, Carmen Blacker se refiere a historias de niños secuestrados por los Tengu, seres mercuriales, mitad halcones, mitad hombres, que rondan bosques y cimas de montañas. Los Tengu toman la forma de águilas reales, se llevan a sus elegidos y los crían dentro de árboles huecos hasta que son devueltos misteriosamente a la sociedad humana. Según Blacker, las víctimas de los Tengu regresan como tontos o como personas milagrosas para convertirse en renombrados ascetas dotados de poderes sobrenaturales. No menos prodigiosos, los afortunados supervivientes de nuestras historias a menudo se distinguen como resultado de su experiencia, por algún rasgo físico distintivo, el cabello pálido de Marlon Lowe, por ejemplo, o la cojera de la niña irlandesa. También experimentan con frecuencia una sensación de transformación, de ser diferentes de los demás, que es claramente paralela a la de los abducidos por extraterrestres, y aquellos que han experimentado la levitación o el vuelo espontáneo. ¿Qué dice la imagen? Existen varias leyendas sobre personas que utilizan aves para viajar por el aire. Uno de estos incidentes se registra en esta pintura turca del siglo XVII de un viajero, náufrago en una isla desierta, que escapó aferrándose a las patas de un pájaro grande, a las patas de un ave grande. Estopistas aviares. Uno de los misterios más antiguos de la migración es cómo pequeñas aves como los cochines, los herrerillos, los pinzones y las lavanderas, cuyos vuelos normales son saltos cortos de arbusto en arbusto, logran realizar viajes estacionales a través de cientos de kilómetros de mar. La respuesta tradicional es que viajan a lomos de aves más grandes, como las cigüeñas. Esto fue dicho por varios de los antiguos escritores de historia natural y es la creencia de la gente del campo en diferentes partes del mundo. Los ornitólogos modernos ignoraron en su mayoría esta superstición hasta, hasta 1880 a 81, cuando se publicó evidencia de que las aves pequeñas a veces se montan sobre las más grandes en una serie de cartas a la revista científica Nature. Cuando se publicó evidencia de que las aves pequeñas a veces se montan sobre las más grandes en una serie de cartas a la revista científica Nature. La idea ha revivido recientemente, a principios de 2006. La idea ha revivido recientemente. A principios de 2006 se informó que los biólogos están debatiendo la posibilidad de que la presencia de especies pequeñas y de vuelo débil en islas remotas La presencia de especies pequeñas y de vuelo débil en islas remotas podría deberse a que otras aves las llevaron allí. No lo hicieron por amabilidad, no lo hicieron por amabilidad, se enfatizó, sino porque las pequeñas criaturas en sus lomos les proporcionaban bocadillos durante los largos vuelos. La correspondencia con Nature comenzó el 24 de febrero cuando el profesor E. W. Claypool envió al director un recorte del New York Evening Post del 20 de noviembre de 1880 que le pareció como mínimo muy extraordinario. Era un informe de un naturalista que había pasado varias semanas en la isla de Creta, donde los nativos, incluido el sacerdote local, le aseguraron que las bandadas de grullas de arena que pasaban por encima en su migración hacia el sur llevaban pequeños pájaros en sus lomos. Podían oír sus cantos al pasar y a menudo los habían visto volar cuando las grullas se posaban. El escritor, que firmaba como Fong, se mostró escéptico hasta el día en que se encontraba a unas 15 millas mar adentro en un bote con unos pescadores cretenses. Una bandada de grullas voló muy cerca de ellos y los pescadores le llamaron la atención sobre los cantos que oyó él mismo. Uno de los hombres disparó un fusil de chispa y Fong vio 3 pequeños pájaros elevarse de la bandada y luego reunirse con ella.
El informe continúa citando a varios autores totalmente fiables que habían oído hablar o presenciado casos de pajaritos montados en las espaldas de, de cigüeñas. Una de estas autoridades, Adolf Evelyn, dio razón por la que las cigüeñas se dejaban usar de esta manera. Lo había aprendido. Una de estas autoridades, Adolf Evelyn, dio la razón por la que las cigüeñas se dejaban usar de esta manera. Lo había aprendido de su amigo beduino en Egipto, el jeque Ibrahim. Una noche estaban sentados junto al pie de la gran pirámide disfrutando de café y cigarrillos, y Evelyn le pidió al jeque que explicara cómo los pequeños pájaros que veían a su alrededor habían hecho el viaje a través del Mediterráneo desde Europa. Le respondieron así: ¿No sabía usted, señor? ¿No sabía usted, noble señor, que estos pequeños pájaros son llevados sobre el mar por los más ¿No sabe usted, noble señor, que estos pequeños pájaros son llevados sobre el mar por los más grandes? Los pájaros grandes se someten a ello de buena gana porque les gustan sus pequeños huéspedes que, con su alegre gorjeo, ayudan a matar el tiempo en el largo viaje. Esta noción de entretenimiento a bordo es más agradable que la teoría de los refrigerios a bordo, y en realidad tiene más sentido, ya que algunas de las especies de aves que se supone que transportan a los pequeños normalmente no son carnívoras. Además, la grulla tiene una larga reputación como ave bondadosa. En la época en que se extraían lecciones edificantes de la historia natural, la grulla era el ejemplo estándar de piedad filial, porque cuida a los ancianos y débiles de su familia prestándoles un ala de ayuda durante los vuelos migratorios. Seguramente estaría dentro del alcance su benevolencia, seguramente estaría dentro del alcance de su benevolencia ofrecer ofrecer su espalda a los pajaritos que necesitan ayuda. Veamos la imagen. Esta encantadora pintura de la naturalista de Yorkshire, Ruby Sedgwick, titulada Espérame, parece mostrar la contraparte acuática del comportamiento aéreo que describimos. Es concebible que haya ocasiones en las que una madre ave, llevando a sus crías de esta manera, pueda despegar con sus pájaros. No, pueda despegar con sus pasajeros. Llevan Es concebible, es concebible que haya ocasiones en las que una madre ave, llevando a sus crías de esta manera, pueda despegar con sus pasajeros. Otro corresponsal en Nature, el 3 de marzo de 1881, fue el doctor John Rae. Había oído hablar de los indígenas norteamericanos sobre una pequeña ave de la especie Frink iliade que llega cada abril a las costas de la bahía de Hudson en compañía de los gansos canadienses migratorios. Sus informantes dijeron que las aves viajan hacia el norte en el lomo de los gansos. Estaban seguros de ello porque acechan a los gansos y les disparan cuando bajan a tierra, tras lo cual los pequeños pájaros vuelan desde sus lomos. El compañero de casa del doctor Rae, un indio inteligente, veraz y educado llamado George Rivers, lo había visto suceder con frecuencia y en una ocasión el propio Rae creyó verlo. La creencia de que los pequeños migrantes obtienen paso asistido a través de los mares es bien conocida en Oriente Medio, donde se considera un ejemplo de benevolencia divina. Fue tomada como tal por Henry Van Lennep, autor de Bible Custom in Bible Lands de 1875, en el que explica cómo las pequeñas aves evitan los duros inviernos de Asia Menor. Aquel que siempre está atento a las más pequeñas de sus criaturas les ha proporcionado medios de transporte a un clima más benigno. Se ha proporcionado la grulla. En otoño se pueden ver numerosas bandadas de grullas que vienen del norte con las primeras ráfagas de frío en esa dirección, volando bajo y emitiendo un peculiar grito de alarma mientras dan vueltas sobre las llanuras cultivadas. Se pueden ver entonces pequeños pájaros de todas las especies volando hacia ellos, mientras se pueden oír claramente los cantos de los que ya están cómodamente sentados en sus lomos. A su regreso en primavera vuelan alto, aparentemente considerando que sus pequeños pasajeros pueden encontrar fácilmente el camino a la tierra. El corresponsal que envió
este extracto a Nature razonó que, dado que el doctor Van Lennep pasó la mayor parte de su vida en Oriente, concluyó que ha sido testigo ocular de los hechos anteriores y por lo tanto su testimonio es concluyente. Concluyentes o no, los expertos aún se muestran cautelosos sobre el tema de los transportes aéreos aviares, pero sobre la cuestión similar de si las becadas en vuelo llevan a sus crías consigo, generalmente coinciden en que sí sucede. Un antiguo escritor, Scopoli, en Annus Primus Historico Naturalis, dice que el transporte se realiza con el pico del ave, lo que hizo que Gilbert White dudara de toda la historia porque el pico largo y difícil de manejar de la becada es quizás el peor adaptado de todos los seres alados para tal hazaña de efecto natural. Sin embargo, en todos los informes modernos se dice que la becada joven es llevada entre los muslos de la gallina o presionada entre los muslos de la mamá o presionada contra su cuerpo o como en la ilustración del siglo XIX anterior, en sus garras. Muchos de los relatos de los guardabosques, de los, de los guardabosques y hombres cazadores que han presenciado esta hazaña son resumidos por J. E. Harting, editor de The Zoologist, en la edición de noviembre de 1879. A ver, veamos la imagen. Una becada llevando a sus crías en sus garras. Ah, bueno, así es como la lleva. En la mayoría de los casos se ha visto a la becada recoger a su polluelo y volar unos 100 metros cuando es molestada por hombres o perros. Más intrigantes son los casos en los que el transporte se ha observado como parte de la rutina diaria de la familia de la becada. En Natural History and Sport in Murray, el excelente y anciano naturalista Charles St. John describe cómo observó a varias parejas de becadas transportando a sus familias, generalmente compuestas por 4 polluelos desde sus nidos en bosques secos, generalmente compuestas por 4 polluelos, desde sus nidos en bosques secos y brezales hasta las marismas donde podían encontrar gusanos. J. E. Harting volvió al tema de las aves autostopistas y dadoras de paseo en Recreational of Naturalists de 1906 y el Dr. Waldo McCarthy, el cronista estadounidense de lluvias anómalas, escribió un artículo al respecto en The Scientific Monthly. Gran parte de los datos presentados por estos dos escritores se repitieron junto con otras anécdotas en Animal Wonder World de 1957 de Frank Lane. Entre los casos de Lane de aves progenitoras que llevaban a sus crías sobre los lomos se encuentra el relato de una actuación extraordinaria que se ha presenciado de forma fiable al menos 2 veces desde el siglo XIX, en la que participó un águila real, hembra y su polluelo. Este informe fue realizado por un joven naturalista, F. E. Schumann, que estaba observando un nido de águilas escocés con su padre. La madre partió de su nido en los riscos y manipulando bruscamente al polluelo, lo dejó caer, diría que unos 90 pies, luego se abalanzó debajo de él con las alas extendidas y se posó sobre su lomo. Ella se elevó hasta la cima de la cordillera con él y repitió el proceso. Una vez que esperó unos 15 minutos entre vuelos, una vez esperó en unos 15 minutos entre vuelos. Diría que lo más lejos que lo dejó caer fue a 150 pies. Mi padre y yo observamos esto, fascinados durante más de una hora. Hay una alusión a este hábito de las águilas de cargar polluelos. Hay una alusión a este hábito de las águilas de cargar polluelos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 32:11. Como el águila excita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus alas. Y existe el conocido cuento popular sobre las aves que se reúnen para decidir cuál de ellas será el rey. Acuerdan elegir al ave que pueda volar más alto. El águila se eleva muy por encima del resto y reclama la corona, tras lo cual se oye una vocecita por encima de ella disputando la reclamación. Proviene de un pequeño reyezuelo en el que ha volado en el lomo del águila y luego revoloteó un poco más alto. A pesar de la fascinación de las aves que cargan o hacen malabarismos con sus polluelos en el aire, el aspecto que más intriga a los ornitólogos es el
autoestopismo entre las aves migratorias. La mayoría de ellos están de acuerdo en que una ave pequeña, agotada por su vuelo sobre el océano, puede ocasionalmente posarse sobre una ave más grande que esté pasando, que, sobre una ave más grande que esté pasando. Eso no es improbable, pero la pregunta interesante y sin resolver es hasta qué punto se produce el autostop y si es una práctica normal, y si es una práctica normal y regular entre algunas especies de aves migratorias. McCarthy, aunque no duda de que a veces ocurra, dice que no puede ser un factor importante en la migración. Esto puede ser cierto, pero las obvias dificultades para probar el asunto lo dejan abierto a dudas, particularmente en los casos en los que la creencia en un tipo de ave que monta sobre otra se basa en una larga observación por parte de los pueblos indígenas. A la grulla, por ejemplo, se le atribuye en Europa, Asia, África y América el transporte regular de aves más pequeñas, y en la costa este de Inglaterra se dice que el chochín cresta dorado, la ave británica más pequeña, cruza el Mar del Norte desde Escandinavia a lomos del búho campestre. Esta creencia está respaldada por ciertas observaciones citadas por Frank Lane. De hecho, sin el beneficio de un paso asistido, al menos en parte del camino, es difícil ver cómo una criatura tan pequeña y revoloteante podría hacer la tormentosa travesía otoñal en la que muchos de su especie perecen regularmente.